Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los modelos atómicos de Rutherford y de Bohr. Pero para hablar sobre los modelos atómicos de Rutherford y Bohr, tenemos que hablar de algunos descubrimientos, de algunos sucesos que han realizado. La clase de hoy va a ser una clase introductoria, porque la clase de hoy se desarrolla mucho con la clase que vi, con la clase de la siguiente clase, sobre modelo atómico actual. En esa parte vamos a analizar o vamos a averiguar cómo es que se encuentra, cómo hallamos la distancia de niveles, de los niveles del núcleo al nivel 1, al nivel 2 y todo eso. Entonces, como les digo, hoy es una clase simplemente introductoria. Introductoria, vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de algunos científicos que han descubierto algunas curiosidades. Entonces, empezamos, chicos, empezamos. Primerito, vamos a hablar de quién. Vamos a hablar de... ¿Dónde está? Ahí está. Seguimos en la unidad 1, estructuras de la materia. Ahora vamos a hablar sobre los modelos atómicos de Rutherford y de Bohr. Vamos a hablar, antes de hablar de esos modelos atómicos, chicos, vamos a hablar de los rayos canales, chicos. ¿Qué son los rayos canales? En la anterior clase habíamos hablado que habían descubierto el fluorescente, ¿verdad? Entonces, seguimos en esa idea, seguimos en esa idea. Los rayos canales, ¿qué son los rayos canales? Son rayos positivos, chicos, son rayos positivos o también llamados anódicas, que se dirigen al negativo. Como ustedes pueden observar, acá tengo un ánodo y tengo un cátodo, y tengo una lámina positiva y una lámina negativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a disparar haces de luz. Es un haz de luz lo que voy a disparar. Voy a disparar un haz de luz positivo que se va a dirigir hacia el lado negativo. Y ese haz de luz positivo que se va a llamar rayos canales. Son rayos canales o también conocidos por anódicas. ¿Quién descubrió este rayo? Para eso nos vamos a ir al libro. ¿Qué nos dice el libro? Chicos, estamos en el capítulo... Estamos aquí. ¿Dónde está? Un segundo. Ya está. Estamos aquí. Modelo atómico de Rutherford y de Bohr. Página 38. Pasamos a la página 39. En la página 39, ¿qué dice? Los rayos anódicos, o también llamados rayos canales o positivos, son haces de rayos positivos, como te había mencionado. Y lo curioso y lo importante, ¿en dónde trabajó esto? ¿Dónde se trabajó? En el tubo de Crookes, mejor dicho. En el tubo de Crookes. Ese tubito que estamos observando en la imagen se llama tubo de Crookes. Es un tubo donde circula una serie de gases dentro de un fluorescente. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos gases, chicos. Dentro de ese fluorescente circulan gases. Hay un gas. Es por eso que si tú, digamos, le haces un agujero al fluorescente, ese gas escapa y ese fluorescente ya no prende. Ese gas es un medio. Es un medio donde circula, donde viaja, se le puede decir, donde viajan los haces de luces. O sea, en este tubo que tú estás viendo acá, que obviamente es como te digo, es un fluorescente, hablando así, es un fluorescente, dentro de este tubo existen gases. ¿Y quiénes viajan en este tubo? Viajan átomos o moléculas. ¿Ya? Átomos o moléculas, que se dirigen del lado positivo hacia el lado negativo. A ver, continuando con el libro. ¿Qué más nos dice el libro? Es un vidrio, es un tubo, es obviamente un fluorescente, es un vidrio con un ánodo y un cátodo, como lo habíamos mencionado hace un instante. Y acá tenemos una imagen referencial. Acá tenemos un fluorescente. Este simbolito de acá, estas dos rayitas de acá, una rayita grande y una rayita pequeña, significa voltaje, significa que está conectado a un interruptor. ¿Ya, chicos? El más grande es el positivo, como lo estás observando en su caminito, y el más pequeño es el negativo. ¿Ya cambió? Se avanza esto en el área de física en la parte de condensadores. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué nos dice? Propiedades de los rayos canales. Su carga positiva es casi igual a la negativa, por eso dice, su carga positiva es casi igual a la negativa o es múltiplo. ¿De quién? De la negativa. Entonces, si hablamos de positivo, entonces vamos a hablar de quién? Del electrón, que sería la carga negativa, y la carga positiva, que es lo que estamos disparando, que se está disparando dentro de ese. Por un extremo entra el lado positivo y dispara hacia el otro extremo,
Y cuando hace ese viaje dentro de esos gases en el fluorescente es porque alumbra, llega a alumbrar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carga positiva puede ser igual a la carga negativa o en otro caso, tendrían que ser múltiplos. ¿Ya cambió? Entonces, a eso se refiere. Luego dice, la masa y la carga de los rayos varían según el gas encerrado. Obviamente, hace un rato te lo mencioné. ¿Qué tenemos dentro del fluorescente? Tenemos un gas. Dentro de ese tubo tenemos un gas que está encerrado. Generalmente es igual a la masa atómica de dicho gas. 3. Son desviados por campos eléctricos. Al momento de, como yo te vi, acá hay un voltaje, se le dice voltaje este de acá. Acá hay un voltaje, hay un E. Hay un voltaje acá. Este voltaje simboliza que está conectado a una pila o al interruptor. Entonces, ¿qué dice? Que al momento de yo enchufar o prenderle el fluorescente, se genera un campo eléctrico. Tienes que recordar que si tú trabajas con imanes o trabajas con electricidad, aparece un campo eléctrico, un campo magnético. ¿Y qué es lo que hace? Desvía las orientaciones de esos haz de luces que estamos disparando. Entonces acá dice, son desviadas. ¿Por quiénes son desviadas? Por un campo eléctrico. ¿Por qué habla de campo eléctrico? Porque el fluorescente está enchufado a un voltaje o a un interruptor. Y es magnético. ¿Por qué magnético? Porque al momento de que de que esté enchufado, se genera un campo magnético. Hay como pequeño ejemplo, ¿qué es un campo? ¿Alguna vez han jugado con los imanes? Te habrás dado cuenta que cuando tienes dos pedazos de imanes y los juntas, por un lado sí se juntan, se pegan, pero si tú lo volteas uno de ellos, no se pega, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Y tú por mucho que lo juntes y lo juntes con tu fuerza, lo llegas a acercar, pero lo sueltas, se regresa, se repele. Se refiere que justo, entonces, como tú estás tratando de empujar y te das cuenta que hay algo que no deja, entonces tú dices, no hay nada ahí, ¿por qué no se pega? ¿Por qué no se junta? Porque hay un campo. En ese vacío que tú no ves, hay pequeñas líneas de acción que interactúan y a eso se le llama campo, chicos. Eso es un imán pequeño. ¿Hay campos enormes? Claro, claro. Depende a la intensidad del campo eléctrico. Desplazadas hacia la parte negativa. Como les mencioné, va del positivo hacia el negativo. Todo esto es lo que habíamos hablado en la clase pasada, sobre los rayos canales, sobre el fluorescente y todo eso. Pero, ahora vamos a hablar de algo más. Ahora vamos a hablar sobre los rayos X, chicos. Vamos a hablar sobre los rayos X. Sobre los rayos X. A ver, vamos a anular ese. Vamos a detectar, inhabilitar participantes. Vamos a ver, un segundo, chicos, un segundo. Está. Chicos, un favor, borren esto, chicos, bórralo. A ver, como les decía, vamos a hablar sobre los rayos X. Como ustedes ya saben, ¿dónde hemos escuchado la palabra rayos X? ¿Dónde se ha escuchado la palabra rayos X? Lo hemos escuchado en la medicina, chicos, en la medicina. Cuando tú te fracturas un brazo, cuando tú te fracturas, te rompes un hueso o algo así, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dicen? Tienes que hacerte un rayos X. Chicos, un favor. ¿Pueden borrar No tengo ahorita el borrador. No encuentro el borrador. ¿Pueden limpiar la pantalla? ¿Quién hizo eso? Ya está. Listo. Entonces, ya está, ahora sí. Como te mencionaba, campeón, como te mencionaba. Hablando de los rayos X, ¿quién descubrió los rayos X? William Thomson. Rontgen. Descubrió los rayos X en 1895. ¿A qué se refiere, chicos? ¿Cómo es que descubrió, chicos? Acá tenemos una pequeña imagen. Y si tú observas acá en el fondo, chicos, acá en el fondo, ¿no se parece a lo que hace un rato hablamos, chicos, sobre los rayos canales? Acá tenemos un pequeño fluorescente, chicos, un pequeño fluorescente. ¿Dónde está conectado a un sistema de voltaje? Pero ¿qué es lo que nuestro amigo estudiaba? Se dio cuenta que tenía un color medio violeta y se dedicó a estudiar.
Normalmente, muchas de las cosas que hoy en día conocemos se descubrió por accidente. Muchas cosas que actualmente conocemos, consumimos, se descubrió por accidente, pero este caso no fue así. Él lo descubrió por sus estudios. Él se dedicó a estudiar esto sobre los rayos canales y se dio cuenta de ciertas particularidades. Empezó a cambiar el ambiente. Primerito, prendió ese fluorescente en un cuarto oscuro. Lo prendió en un cuarto oscuro. Luego de prenderlo en un cuarto oscuro, lo experimentaba de noche. Aprovechaba la oscuridad de su cuarto más la oscuridad del día y aún así que lo forró todavía con un cartón negro. Pero ¿qué son los rayos X? Los rayos X son rayos electromagnéticos. ¿Por qué electromagnéticos? Porque está conectado a un voltaje, hay un campo magnético. ¿Y qué se parecen a los rayos magnéticos? Los rayos, la luz visible, la luz ultravioleta o los rayos infrarrojos. ¿Qué es la luz visible? ¿Qué es la luz visible? La luz visible es todos los colores que nosotros podemos percibir. Todos los colores que tú ves con tu ojo, o sea, todos los colores que percibes con la vista, mejor dicho, es la luz visible, chicos. Todos esos colores. Profesor, ¿existen colores que no son percibibles, que no se pueden percibir por nuestra vista? Claro, existen colores, chicos. Existen colores. Como por ejemplo, hay un claro ejemplo, el arco iris. Decimos que el arco iris son 7 colores. Pero tú cuando has contado el arco iris, normalmente cuentas ¿cuántos? 5 o cuentas 6. ¿Y qué ha pasado con los otros, con los colores que faltan? Es que nuestra vista no percibe esos colores. ¿Ya, chicos? Entonces, a eso se refiere. Los rayos X son algo parecidos a la luz visible. A los rayos ultravioleta. ¿Qué son los rayos ultravioleta? Los rayos ultravioleta son los rayos que recibimos por el sol, por la radiación solar, chicos. Dentro de los rayos ultravioleta tenemos varios. Tenemos el rayo ultravioleta A, B, C y D. Tenemos 4 rayos, de los cuales nosotros recibimos el D. ¿Ya cambió? Nosotros recibimos a la vitamina, mejor dicho, al rayo D, al rayo D, al rayo ultravioleta D. Pero ¿qué pasaría? Ustedes me dirán, profe, ¿y qué pasa si yo recibo el B? Mejor dicho, recibo el C, recibo el B o recibo el A. Si recibes el B, tu piel se quema, se empieza a quemar y te causa quemaduras. Si tú recibes el rayo B, automáticamente te da cáncer. Y si tú recibes el rayo A, te mata. ¿Ya, chicos? Te mata así de frente. Pero tú me dirás, pero profe, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Por qué nosotros no recibimos ese tipo de rayos? O sea, ¿cómo es que nosotros seguimos viviendo? Usted me está diciendo que los rayos ultravioletas son los rayos solares. Es que nosotros, el planeta Tierra que tiene una atmósfera, muchachos. El planeta Tierra tiene una atmósfera. Como el planeta Tierra tiene una atmósfera, no permite que los rayos pasen. Bueno, en su totalidad. Recuerda que nosotros recibimos rayos D, porque nuestro cuerpo necesita vitaminas D. ¿Ya, chicos? Entonces, la vitamina D es saludable para nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace la vitamina D? Tonifica nuestro cuerpo. Si tu cuerpo no recibe vitamina D, tu tiempo de vida se reduce. Se reduce. Es por eso que el cuerpo necesita vitamina D. ¿Quién nos da vitamina D? Los rayos del sol. Cuando el sol emite sus rayos, llega al planeta Tierra, pero antes de llegar al planeta Tierra choca con la atmósfera. Al momento de chocar con la atmósfera, ese rayo que es A se debilita. Se debilita, pasa a ser de lo que era A, se vuelve B, se vuelve C, y el que pasa es el D. Y el D es el que llega a nuestro cuerpo donde nos brinda vitamina. Pero, ¿qué pasaría si entraría rayos B o rayos A? Simplemente ya no podríamos estar en contacto con el sol, porque basta que te toque ese tipo de rayos, te estaría matando o te estaría dando cáncer. Depende al tipo de rayo que te vaya que te vaya a tocar. Ahora, estábamos hablando de los rayos X. Ya te he hablado de la luz visible, ya te he hablado de los rayos ultravioleta y de los rayos infrarrojos, que justamente el libro lo menciona por acá. ¿No está? La luz visible, lo tenemos acá. La radiación ultravioleta, que son los rayos del sol, el ABCD.
De los rayos, los infrarrojos, chicos, los infrarrojos. Los infrarrojos, ¿qué tipo de rayos son los infrarrojos? Es el control que tú tienes, chicos. Cuando tú tienes tu control y para cambiar tu canal, para cambiar de canal de tu TV o configurar tu televisor, ¿cómo es que se conecta el control que está en tu mano con tu televisor? Son mediante rayos infrarrojos, chicos. Son los rayos infrarrojos. Es mediante eso. Es así de sencillo. Entonces, ¿cómo se diferencia, chicos, estos rayos, estos diferentes rayos con el rayo X? Con la longitud de onda, chicos. Y lo tenemos acá. ¿Qué es la longitud de onda? Y justamente, como hace un rato te dije al inicio, esta clase es introductoria, porque es mucha teoría lo que vamos a hablar el día de hoy. La longitud de onda, como su nombre lo dice, onda, y eso lo vamos a hablar en la siguiente clase, donde vamos a hablar sobre la mecánica cuántica, que está acá. Esta de acá es mecánica cuántica, eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, hace un rato te dije la longitud de onda. Entonces, acá tenemos, si tú observas, tenemos ondas. Tenemos diferente tipo de ondas. ¿Qué es lo que diferencia el rayo X con rayos ultravioleta, con rayos infrarrojos, contra los rayos de la luz visible? Son estas ondas. Estas ondas pueden estar muy juntas o muy separadas. Pueden ser muy grandes o muy pequeñas. ¿Ya, chicos? Todo eso lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Pero como te digo, o sea, ¿en qué se diferencian esos rayos? En la longitud de onda. En la propagación. Existen ondas largas como ondas cortitas. ¿Ya cambió? Entonces, es así de simple. Se diferencian esos rayos, ¿por qué? Por la longitud de onda. Y nos quedamos aquí. Ahí está, la longitud de onda. Que el orden la diferencia es por son por los múltiplos, por los submúltiplos, múltiplos o submúltiplos, lo que habíamos avanzado el año pasado. Esta sería la relación. Chicos, equivalente a la unidad de longitud que corresponde por un Armstrong. Si no se mide por submúltiplos, se va a medir ¿en qué? En Armstrong. Ya está. ¿Qué más podemos hablar sobre los rayos X? Vamos a hablar ahora sobre el científico que descubrió estos rayos X. ¿Qué más? A ver. Ya sabemos que Wheeler es el que experimentó con los tubos de Hawking, analizando los rayos catódicos. Creó un ambiente oscuro, como hace un rato te dije, creó un ambiente oscuro, cubrió todo con un cartón negro y vio una luz. Al momento de experimentar con rayos canales, su cuarto oscuro de noche lo cubrió con un cartón oscuro todavía. Se dio cuenta después de tanta investigación que de lo que era un color medio violeta, empezó a cambiar el color a un color amarillo verdosco. Y él se pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué cambia? O sea, de lo que era violeta, ¿por qué cambia a ser un color medio amarillo verdosco? Y sigue investigando, sigue creando nuevas capas, hasta que se le ocurre poner una placa fotográfica, mejor dicho. Puso una placa fotográfica, que es lo que estás observando en esta imagen de acá. Esta pequeña imagen de acá es una placa fotográfica de cristal. Al momento cuando él disparó ese color, amarillo verdosco sobre la placa, se dio cuenta que este haz que salía atravesaba los objetos, atravesaba. Le puso un pedazo de madera, ese haz de luz chocaba contra la madera y atravesaba el haz de luz. Atravesaba. Le puso, digamos, diferentes tipos de metales. Le puso oro, le puso plata, y ese haz de luz chocaba y atravesaba. Y él se preguntaba, pues, ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que atravesar? Hasta que puso dicha placa fotográfica de cristal y observó que en esa placa fotográfica podía observar los componentes de los dispositivos que atravesaba. Luego, después de tanto tiempo de experimentar, quiso experimentar con seres humanos. Y como ustedes pueden ver, puso la placa de cristal acá, aquí está el haz de luz y pone su mano. Pone su mano y observa en la placa fotográfica que podía observar
sus huesos, los huesos de su mano. Y se dio cuenta, y eso fue su gran descubrimiento. Para ese entonces, ese pequeño experimento que él hizo revolucionó la ciencia. Este amigo revolucionó la ciencia a tal punto que todos los científicos hablaban de él. Él era en otras palabras, él era la comedia. Todos hablaban de él, porque era novedoso. Y gracias a él nació, pues, la radiología, lo que hoy día conocemos, los rayos X o la radiología. Pero alguien se estará preguntando, continuando, no, me había olvidado mencionar, alguien se estará preguntando, ¿pero por qué le pusieron rayos X? De seguro alguien se está preguntando, ¿pero por qué le pusieron rayos X? Para hablarte de eso, primero tengo que mencionarte de la palabra X. Cuando tú no conoces algo, cuando tú no sabes algo, o sea, no sabes qué lo compone, de qué está hecho, en general, ¿qué significa X? Desconocido. X significa, no, profe, pero X significa 10, pero no me refiero a la numeración, me refiero, digamos, a X que significa una incógnita. Chicos, es igualito que en matemática, haya X, te dicen. ¿Y por qué te piden que hayas X? Porque X es igual a un valor, ¿verdad? Pero cuando te ponen la ecuación, tú no sabes, pues, quién es X. Entonces, X es un desconocido. Entonces, como él al momento de descubrir los rayos X, porque es el nombre que le pone, y con muchos científicos más que también empezaron a investigar su nuevo descubrimiento de él, ellos no sabían qué tipo de rayos era. No sabía qué tipo de rayo era el que salía. Obviamente, dentro del fluorescente, dentro de los rayos canales, o sea, de ese fluorescente, adentro hay otro sistema, hay otros rayos y todo eso dentro, pero lo que salía afuera de ese tubo, no se sabía qué tipo de rayos eran, no se sabía cómo estaban interactuando, o sea, qué salía. Entonces, como se desconocía, le pusieron X. En conclusión, rayos X. Es por eso que tiene ese nombre. Y hasta la actualidad aún lo conocemos así. Obviamente ya se descubrió, ya le pusieron un nombre, pues, ¿no? Es también conocido como rayos radiológicos. Pero el nombre más común es rayos X. Entonces, como les decía, pero acá nace algo curioso, chicos. Los rayos X por sí solo es peligroso para nosotros. Los rayos X es muy peligroso, porque si tú tienes contacto con rayos X, tu cuerpo tiene contacto con rayos X, automáticamente te da cáncer. Entonces ya se imaginarán de qué murió, pues, ¿no? Acá nuestro amigo descubridor. Si tú, como te dije, su mano está siendo bombardeada por esos rayos a tal punto que empieza a matar sus células. Para que él pueda observar su mano en dicho papel fotográfico, y todo el tiempo que estuvo ahí mirando, entonces le dio cáncer. Pero él fue el primero, no. Como todo científico, siempre valora su vida, siempre va a resguardar su integridad. ¿Con quién experimentó? Con su esposa. Nuestro amigo le dijo a su esposa, y su esposa fue la primera mujer en sacarse una fotografía o unos rayos X. Ella fue la primera. Su esposa le dice, ¿sabes qué, amor? Quiero que pongas tu mano ahí. Quiero ver qué es lo que sucede. Ella puso su mano y su mano tenía un anillo y sale la famosa foto en ahí. Ustedes lo van a googlear y lo van a investigar cuando me hagan el informe de esto. Su esposa pone su mano detrás, mejor dicho, donde disparaba los rayos canales, donde disparan los rayos canales, y él puede observar en el papel fotográfico la foto, o sea, los huesos de su esposa, incluyendo el anillo, podía observar, se observaba ahí. Y él se pregunta, ¿y el anillo? O sea, ¿por qué el anillo? O sea, obviamente debería mostrar los componentes del anillo. Y ahí es donde se da cuenta que esos rayos podía atravesar todo, excepto ¿a quién? El plomo. Su esposa puso durante 15 minutos ahí, puso su mano 15 minutos. Imagínate recibir esos 15 minutos de rayos, o sea,
prácticamente eso es muerte, chicos. Obviamente su esposa murió de cáncer. Obviamente no fue al instante, tuvo que pasar varios días, semanas, hasta que su esposa sintiera los síntomas. Él, al ver que su esposa salió normal de ese experimento, entonces él ya también empieza a experimentar con él mismo, ¿no? Con su propio cuerpo, empezó a experimentar, a sacarse radiografía de todo su cuerpo, se le veía así, su cuerpo todo esqueleto, sin darse cuenta que les había dado, ya estaban con cáncer. Pues. Y como les hablaba del anillo, el anillo es plomo, chicos. Si tú algún día, o has tenido algún familiar, o tú te vas a ir a sacar rayos X, chicos, no te olvides. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Antes de que te tomen los rayos X, te tienen que cubrir, con una colcha, una sábana de plomo. ¿Está bien, campeón? Te tienen que cubrir con una sábana de plomo, porque si tú vas a recibir directamente esos rayos X, chicos, ¿qué te va a dar? Te va a dar cáncer. Por ese motivo, si algún familiar o tú vas a ir a sacarte rayos X, lo que tienes que hacer, o lo que normalmente hacen los que están ahí con la máquina, te ponen una colcha de plomo, chicos. ¿Qué es lo que hace el plomo? Choca con el, mejor dicho, cuando los haz de luz choca con el plomo, se refleja, no atraviesa, lo único que atraviesa es el campo visual, o sea, manda la imagen, pero no choca con tu cuerpo. ¿Ya, campeón? Entonces, es importantísimo. A ver, regresamos al libro, es lo que ya te acabo de contar. Regresamos al libro. En el libro nos dice, el 8 de noviembre de 1895 se descubrió los rayos X. El físico, ya lo vamos a subrayar, este físico es quien descubrió los rayos X. Ahí está. Realizó y analizó los rayos catódicos. Estuvo estudiando con los rayos catódicos durante muchos años. Y estos rayos catódicos tenían un color fluorescente, un color violeta que producía. Y él se preguntaba por qué. Y aquí les explica, chicos, todo lo que les acabo de decir. Lo que su cuarto lo oscureció y todo eso, muchachos. Ahora, como detalle curioso de lo que estamos hablando de nuestro amigo. Nuestro amigo se conoció pues con Tomás Alva Edison, el enemigo de Tesla. ¿Y qué es lo que le dijo? Y aquí hay algo curioso y creo que también en el libro, incluso acá está el plomo, chicos, lo que les había mencionado, el plomo. Cuando se encuentra nuestro amigo con Tomás Alva Edison le dice lo siguiente: oye, ¿sabes qué? Tu experimento es una genialidad, tú eres muy capo, paténtalo, lo dice. Porque sabemos que Tomás Edison, al crear la bombilla, cuando él creó la bombilla, Tomás lo patentó, y si tú patentas algo, pues todos aquellos que utilizan tu producto te tienen que pagar un porcentaje, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Tomás, qué es lo que Tomás Alva Edison le dice? Pues, oye, ¿sabes qué? Oye, patenta tus rayos X. Y él le dice, no lo voy a patentar. Sus palabras fueron: es un legado para el beneficio de la humanidad. Al no patentar su descubrimiento de los rayos X, todas las personas o cualquier persona puede hacer uso de los rayos X. ¿Ya, chicos? Y él lo dice bien claro, es beneficio para la humanidad. Es lo que dijo nuestro amigo el físico. Acá tenemos un pequeño experimento, hecho ya es para ustedes, experimento sobre la gota de aceite, muchachos. No es muy complejo. La radioactividad. Dentro de la radioactividad está pues los rayos X, ¿no es cierto? Los rayos X. A ver, entonces, nuestro capítulo de día vamos a hablar, chicos, sobre los experimentos de Rutherford y Thomson. Sabemos que Rutherford descubrió que el átomo tenía un núcleo, y que alrededor del núcleo giraban los electrones, que el átomo tenía forma de sistema planetario. Y luego vino Bohr, y Bohr dijo, sí, Rutherford, tienes razón, el átomo tiene un sistema planetario, pero los electrones pueden saltar, tienen saltos cuánticos, los electrones saltan de nivel, pueden cambiar de nivel. Entonces, en ese pequeño entender, vamos a hablar sobre el experimento que realizó Rutherford.
¿Qué hizo? ¿Qué de novedoso hizo nuestro amigo Rutherford? Entonces, acá tenemos un pequeño dibujo, donde él dispara partículas alfa. Tenemos acá nuestro cañón, fuente de partículas alfa, que está disparando partículas alfa. ¿A dónde dispara? A una lámina de oro. Y esta lámina de oro, algunas, si te fijas el gráfico, choca, algunos se reflejan. Cuando rebota se llama reflejan. Cuando traspasa y se desvía se llama refractan. ¿Ya, chicos? Entonces, todo esto lo vamos a entender mejor con un pequeño videito. Tengo un pequeño videito por acá. Vamos a ver, compartir. Vamos a agrandar. Y ya está. A ver. Un segundo, chicos. Y ahí está. Ya tenemos, pues, Rutherford, quien descubrió, Ernesto Rutherford, nuestro amigo Ernesto, quien descubrió el núcleo del átomo, chicos, con sus experimentos. Y eso fue en 1909. Y aquí está, chicos, aquí está, muchachos. Tenemos nuestra fuente de partículas alfa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Está disparando partículas alfa. ¿Dónde lo dispara? Una lámina de oro. En esta lámina de oro, ¿qué quiere decir? Que si es positivo con positivo, si choca positivo con positivo, se refleja, no pasa, se refleja. O sea, si el haz de luz, si la partícula alfa choca exactamente en el núcleo, no pasa, se refleja. ¿Ya, chicos? O rebota, se le puede decir. Pero ¿qué pasa si no choca en el núcleo? Choca al costadito del núcleo. Entonces, pasa, se refracta, pero se desvía. ¿Y qué pasa, chicos? ¿Qué pasa si, digamos, pasa en un punto neutro? O sea, ni choca el núcleo, ni está cerca del núcleo, pasa por un punto neutro, entonces pasa de frente. A ver, observemos el video, chicos, detenidamente. A ver, ya está. Choca, haz de luz, mira, ha chocado con el positivo. ¿Y qué ha pasado? Se ha reflejado. No ha pasado. Partícula alfa no ha pasado, simplemente chocó y rebotó. Chocó y rebotó. ¿Por qué? Porque ha chocado con el núcleo del átomo. Luego, otro viene, choca, pero choca al costadito del núcleo, pasa por el lado del núcleo. Entonces, al momento de chocar con el... ¿Cómo se llama esta cosita? Al momento de chocar al momento de pasar cerca del núcleo, llega a pasar la placa de oro, pero se desvía. Y este de acá que va de frente es aquel que ha pasado por un punto neutro, no estaba cerca del núcleo del átomo. Y por eso ha pasado con normalidad. A ver, miremos el video, a ver. ¿Eh? Claramente eso choca, algunos se refractan, algunos pasan, y aquí está. A ver, vamos a retroceder un poquito. Ahí está. Entonces, tenemos una partícula, un alfa, viene, choca y pasa, ¿verdad? Pasa y se desvía. Eso es lo que sucede. Lo que estamos disparando acá son partículas alfa. Entonces, si la partícula alfa vendría y chocaría acá exactamente en el núcleo, en esta parte que justo chocaría en el núcleo, entonces, ¿qué es lo que hace? Rebota. ¿Ya, chicos? Si viene, a ver, creo que vamos a hacer el... Un segundo, chicos, un segundo. Entonces, si viene mal, el pulso, chicos, el pulso. Un segundo. Vamos. Ahí está. Si viene y choca exactamente en el núcleo, ¿qué es lo que va a pasar? Se rebota. ¿Ya, campeón? Rebota. Si choca en el núcleo, rebota. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si viene y pasa cerca del núcleo? Ha pasado cerca del núcleo, ¿verdad? Entonces, pasa, pero se desvía. Cambia de orientación. Pasa, pero se desvía. Cambia de orientación. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería si ahora viene? Vamos a cambiarlo de color, a ver, uno blanco. ¿Qué pasaría si ahora nuestros rayos alfa viene así, de frente, y pasa por un punto neutro? Simplemente pasaría de frente, muchachos. En este caso, las imágenes están muy juntas a los átomos. Pero si pasa de frente, o sea, no pasa cerca del átomo, entonces pasaría de frente.
no se desvía. Entonces, tenemos tres tipos, chicos. El que choca con el núcleo y rebota. El que pasa cerca del núcleo y se desvía. Y el que pasa por un punto neutro y pasa de frente. A eso es lo que se refiere, chicos. ¿Está bien? Borra dibujos. Está. Entonces, continuamos. Segundo. Ya está, continuando. Y ahí está lo que estamos observando que ahora pasa por el núcleo y se desvía. ¿Ya ves? Se desvía, choca y se desvía. Choca y se desvía. No pasa. Ahí está que el átomo choca y no pasa. Y esto es lo que genera y se da cuenta que el átomo tiene un núcleo y exclusivamente el átomo tiene un núcleo positivo. Sabemos que dentro del núcleo existe el protón y el neutrón. El protón es una carga positiva, el neutrón es una carga neutra. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Así de simple, chicos. Así de simple, así de simple. Así de simple. Y ahí vemos cómo es que gira. Hasta ese momento él no sabía que tenía de esa forma. Para él, el átomo tenía forma planetaria. Tenía una forma planetaria. Entonces, ese fue el experimento de nuestro amigo Rutherford. Ahora, volviendo al libro, chicos. Volviendo al libro. Entonces, amiguitos, amigos, ¿qué es lo que dijo Rutherford? Los átomos son, en su mayor parte, un espacio vacío. Los átomos poseen un núcleo central en el cual conserva casi toda la masa. El núcleo es la zona más compacta del átomo y posee carga positiva. Ya lo mencionamos, posee carga positiva. Los electrones giran en torno al núcleo en órbitas concéntricas. Ahí está. ¿A qué se refiere esto, chicos? Se refiere como si fuese un sistema planetario. El diámetro del átomo es aproximadamente 10.000 veces el diámetro del núcleo. Y este es ejemplo clásico, chicos. ¿Cómo él lo explicó? Él dijo, imagínate poner una pelotita de ping-pong en el centro del estadio, de un estadio. Por ejemplo, en el centro del estadio Garcilaso, pongo una pelotita de ping-pong. Esa es la referencia. Esa pelotita de ping-pong es el átomo, es el núcleo. Esa pelotita de ping-pong es el núcleo del átomo y todo el estadio es el átomo, chicos. Así de pequeño. Chicos, un pequeño detalle. Si por ahí la transmisión se va a cortar en unos segundos, si se corta, ingresan al mismo enlace que les mandé. Porque ya falta poco para terminar esto. ¿Ya, campeón? Si se corta, entran al mismo enlace. Al instante, chicos, al instante. Entonces, como les dije, la relación es 10.000 veces más pequeño el diámetro del átomo. Ahora viene la mecánica cuántica, chicos. La mecánica cuántica, este temita de la mecánica cuántica lo vamos a hablar en la siguiente clase. Vamos a hablar ahora de Borg. Nuestro amigo Borg. Obviamente Borg hizo sus experimentos y todo eso. Pero el mayor descubrimiento de Borg fue los niveles de